Esta es la ciudad de los parques. Pero, ¿a qué se debe que esta provincia de Holguín reciba este seudónimo? Pues la respuesta a esta y otras interrogantes las conocerás a continuación. Hola mi gente linda, sean bienvenidos todos a un nuevo video. Para aquellos que no me conocen, me presento, yo soy Yonix y los saludo con un video más aquí en la maravillosa provincia de Holguín. Les cuento, hoy vamos a hacer algo súper interesante. Ustedes saben que esta provincia como tal se conoce como la ciudad de los parques y van a descubrir hoy junto conmigo a qué se debe esto. Porque tiene muchísimos parques y cada uno tiene su historia y algo que contar. Así que si esto te interesa, te invito a que te acomodes y disfrutes del video hasta el final. Bueno, a medida que vaya pasando el video les voy a ir contando sobre la historia de los parques, pero de entrada les comento que todos los parques aquí que acreditan a la provincia como la ciudad de los parques están uno detrás de otro consecutivamente. Estamos en el primer parque que tiene como nombre Parque Infantil y ahora les voy a mostrar todos sus alrededores y todo lo que contiene este primer parque. Desde allá del principio, en la parte azul, está la cafetería Habana, que esa es la cafetería que todas las provincias tienen que tener. Ajá. Ahí viene la delegación del Mintour de aquí de Holguín, sí. El Golazo, un muy buen restaurante que venden pizza. En estos momentos están dándolo a domicilio. Pero normalmente es una cafetería y venden de todo. Y es el mejor precio de Holguín que tiene. Sí. Hay que esté como bar, muchas personas les gusta porque es bastante privado y es bastante chiquito, sí. No sé, hay de todo tipo de cosas. Hay un taller, aquí está la casa de cumpleaños, aquí se celebran todo tipo de cumpleaños. Por lo general es para niños, todo tipo de ofertas. Ahí está la bolera, ahí es un salón de juegos. ¿De tantos parques no hay ninguno que tenga wifi? Todos tienen wifi. Ah, qué interesante. Todos los parques de Holguín tienen wifi. Ya. El Parque Rubén Bravo, conocido actualmente como el Parque Infantil, lleva el nombre de este mártir quien fuera maestro y dirigente del movimiento 26 de julio. También nombrado Plaza Mantilla, fue construido e inaugurado el 23 de enero de 1883, como última plaza que surge en dirección norte durante el periodo colonial y con el objetivo de servir de área de esparcimiento a las tropas españolas que se encontraban en el cuartel de infantería que existió en la actual calle Maceo. El Parque Carlos Manuel de Céspedes, mejor conocido por todos los holguineros como el Parque San José, data del año 1900 cuando el lugar toma el nombre del insigne patriota cubano Carlos Manuel de Céspedes, conocido por los cubanos como el padre de la patria. En el año 1987 se devela un busto de Céspedes en dicho parque. Con el título de la ciudad de Holguín se trazó la tercera plaza, con la finalidad de construir una iglesia por la orden religiosa de los franciscanos, situándose al centro y espalda de la calle San Isidoro, hoy Libertad, con la finalidad de tener un espacio libre para el acceso por su frente. Esta obra en su inicio no se materializó a pesar de la gran suma donada por los holguineros para la obra. El terreno de la Plaza Nueva o de San Francisco de Asís se considera como la primera ampliación programada de la ciudad y en su alrededor se comienza a edificar viviendas y comercios de los vecinos. Actualmente en sus alrededores se conservan edificaciones muy especiales y que fueron de grandes personalidades holguineras, como la del profesor Eduardo García Feria y su hijo el doctor José García Castañeda, hoy ocupada por el Centro Provincial de Patrimonio Cultural. Bueno, nos encontramos en el tercer parque que vamos a estar visitando ahora en la ciudad de Holguín, que tiene como nombre Calixto García. Ahora Richard le va a mostrar los alrededores. Esta es la zona central de la ciudad completa. Esto aquí es un restaurante. Tiene como un año más o menos, 2 años que lo hicieron. El Chaplin, que es una cafetería que pertenece al Cine Martí. Sí. Que todo eso ya se restauró, lo que no se ha inaugurado por lo de la COVID. ¿Entiendes? Ya. La Periquera, que ese era un antiguo cuartel de las colonias españolas. Sí. Eso está restaurado completo, vamos a esperar a ver que lo abran un día, porque por ahora... Pero como tal es un museo. Sí, es un museo. Ya, ok. Actualmente es un museo. Por allá tenemos toda la cadena de tiendas. Sí, ahora vamos a pasar por ahí. Incluyendo tiendas de moneda nacional, ¿cómo se llama eso? Las industriales. Sí. Ya, por acá el supermercado, pero todo eso está cerrado de momento. O sea, eso amarillito ahí es una discotemba. Eso es una discotemba o una casa de cultura también se sí. Sí, para el adulto mayor. Ahí tenemos la Begonia, que es uno de los lugares que más frecuenta la gente para beber y también los extranjeros les encanta ese lugar de ahí. Bueno. La biblioteca Alexander Urquiola.
el salón de arte que se llama Caligari. Sí. Abajo es el salón de exposiciones y encima se hacen actividades de rock y eso, música electrónica. Sí, vamos ahora a acercarnos un poco. El Parque Calixto García es el parque central del municipio, una expresión de la identidad de esta ciudad. La Plaza de Armas está trazada en 1720 por el agrimensor Gregorio Francisco, que además delineó el núcleo urbano de lo que sería la ciudad de San Isidoro de Holguín y su parroquia, siendo en su época una de las mayores dimensiones comparada en otras extensiones en el país. El terreno tuvo como funciones la de mercado militar y servir de referencia para el trazado de las 4 calles principales de la futura ciudad, en cumplimiento de las leyes de India, que también prescribían que alrededor de la plaza no se debía dárseles solares a particulares, sino para la iglesia, casas reales y tiendas, aunque en el caso de esta ciudad no se cumplió a cabalidad. Actualmente este parque es el punto de reunión de todos los holguineros y su alrededor es ocupado por los edificios más importantes de la ciudad, en su mayoría hoy convertidos en edificios comerciales, cines, teatros, hoteles y otros. Sirve como escenario a todo tipo de actividades de la localidad, ferias, verbenas, carnavales, actos estudiantiles y manifestaciones obreras y reuniones políticas. ¿Vieron eso? Bueno, todavía estoy cerca de esa bodega en medio. Es flipado. Yo sé que existen muchas bodeguitas en medio, no solo alrededor de toda Cuba, sino alrededor del mundo. Pero esta es mi segunda bodega en medio y es prácticamente, vamos a decir, una pequeña réplica de la de La Habana. Vaya, aluciné. Y ahora mismo continuamos con el recorrido del Parque Calixto García. Con mi amigo, literal, este parque para mí ha sido el favorito de todos los que hemos visitado, el Calixto García. Estaba muy colorido, muchos detalles, esa bodeguita en medio me encantó y nos encontramos estas estatuas por en medio de casi todo el parque que verdaderamente impresiona porque parece que estamos hablando o caminando por al lado de personas comunes y corrientes. Y les doy la bienvenida al cuarto parque que tiene como nombre Las Flores. Vamos a comenzar aquí con otra cosa típica o común que tiene La Habana, un rincón del Beni, ¿saben? El rincón del Beni típico está cerca de mi casa, ustedes lo han visto en los videos. Favorito. ¿Tu lado favorito? Me encanta venir aquí. Se pasa, buenísimas noches. Bueno, averiguo a ver si podemos venir por la noche. Déjame tocar aquí un momentito. Bueno, mira, aquí encontramos el restaurante 1545, que esto es estatal. Tú sabes, los precios ahí están módicos. No es la mejor calidad, pero bueno. Sí. Tenemos el mural que representa la historia de Holguín, de nuestra ciudad. Ahora los muestro. Ajá, perfecto. Ahí mismo detrás hay como una escuela de danza. Sí. Para muchachos de entre 8 años y 15 años. Sí, como infantil. Ajá. La tienda Modas Praga, uno de los centros comerciales más grandes que hay, eso siempre ha estado activo. Sí. Uno de los centros más grandes comerciales aquí. Sí, entre este y Luz del Yara, pero Luz del Yara cerró y siempre estuvo abierto. Ya, ok. Así que el mural de los orígenes resume en apretada síntesis más de 4 siglos de historia del hato de San Isidoro, ubicado en los alrededores del Parque Julio Grave de Peralta o de Las Flores, sitio exacto donde se fundó la villa. La obra escultórica posee 15 metros de ancho por 5 de alto y más de 20 toneladas de peso.
El conjunto, considerado uno de los mayores murales situados en exteriores que posee Cuba, tiene en su centro la imagen del capitán español García Holguín, quien aparece con la cabeza erguida como símbolo de la majestuosidad de la villa. El lugar ofrece un recorrido en orden cronológico por los momentos más trascendentales de la historia de la ciudad. El Parque Julio Graves de Peralta, llamado también Parque de las Flores, constituye el núcleo originario de la ciudad donde se asienta el capitán García Holguín en el año 1545. La plaza fue trazada en 1720 y presidida por un templo católico, bendecido el 3 de abril de 1720, y a partir de 1752 se oficializa el cabildo cerca del mismo en la hoy conocida Casa del Teniente Gobernador. Se convierte hasta el año 1790 en el centro de los acontecimientos políticos, económicos y sociales. A su alrededor se comienzan a asentar los principales vecinos que fundaron la ciudad. En 1868 la plaza y sus alrededores, donde radicaban edificaciones como la del gobierno, la cárcel, un cuartel de caballería y la parroquia, junto al resto de la ciudad, fueron situadas por los mayores generales Julio Graves de Peralta y Luis Marcano. Tomada la ciudad, es levantada en la torre de la parroquia el 17 de noviembre de ese año la bandera de Carlos Manuel de Céspedes. En 1900 a la plaza se le da el nombre del héroe nacional de Cuba, José Martí, hasta que en 1916 se devela en su centro la estatua del general Julio Graves de Peralta, tomando posteriormente este nombre. El Parque José Martí es un parque que al inicio fue un terreno de la iglesia, pero en el año 1941 toma el nombre del apóstol nacional de Cuba con motivo de velarse en él un busto de José Martí. Constituye la cuarta plaza trazada. Se construye con la finalidad de ser un cementerio, pero al no encontrarse en un área no urbanizada de la ciudad, por eso su antiguo nombre, Plaza del Campo Santo. En sus inicios, al ser propiedad de la iglesia, se cumplía una real cédula firmada por el rey Carlos III en 1787 que prohibía los enterramientos dentro de la iglesia y en los recintos de ciudades y pueblos, bendiciéndose este espacio en 1790 por el obispo de Cuba. Eran tan arraigadas las creencias de la población que no aceptaron esta obra y el espacio circundante se pobló por los ciudadanos de menos recursos económicos. Y bueno, mi gente linda, sentados en uno de estos maravillosos parques, damos por concluido el video por hoy. Verdaderamente fue un recorrido extenso, así que ya saben, primero que nada darle las gracias a mi guía, que me ha apoyado muchísimo, la verdad, y súper feliz de haber conocido un pedacito más de Cuba. Y si les gustó el video, ya saben, apóyenlo, denle like, compártanlo, suscríbanse. No sé en qué orden se subirá este video, pero van a ver unos cuantos más de Holguín, de esta maravillosa provincia, que traté de documentar lo más que pude. Y nada, los quiero mucho. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Recuerda que yo soy Yonex y esto fue Dose Pura Vida.